país necesita eso, necesita ser saneado en el espíritu, correcto, para que el funcionario y gente no siempre le buscan la vuelta para hacer mal las cosas. Entonces, decía tú, el presidente, tú mencionaste la ley de dominio, que es un tema que surge o surgió de nuevo en la intervención del ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, que en su intervención prometió aprobar la ley. Lo que ayer el gobierno sometió, aparte del proyecto de combustible, la ley de combustible que Caminero mencionaba ahorita, y que analizamos un poco de su posible impacto, hay dos proyectos más que el gobierno llevó ayer al Congreso, que es la modificación a la ley de compra y contrataciones y la ley de fideicomiso, ¿ok? Con la que se supone que el presidente va a establecer un mecanismo o ha planteado un mecanismo para controlar los fideicomisos públicos. Como ustedes saben, el gobierno mandó o pidió al CES que conozca el famoso contrato de Punta Catalina. Eso ya se esbozó en el Consejo y creo que mañana el Pleno del Consejo tiene una reunión con el presidente en Palacio para tratar algunos temas ahí. Mañana se va a conocer también el proyecto de reforma a la Constitución de la República en la Pontificia Universidad Católica. Ahí se va a presentar el proyecto, se van a conocer los detalles que el gobierno va a plantear y posiblemente ahí van a ver las primeras reacciones. Ya en la reunión anterior de esa mesa, el representante del PLD, Henry Merán, de la Fuerza del Pueblo, dijo que el partido estaba dispuesto a consensuar todo, menos ese tema. Y ayer el presidente Leonel Fernández lo vi en una intervención con Roberto Cavada y reitera la posición de su partido y particularmente de él, de que no es tiempo de que se toque la Constitución de la República. Y nos confesaba Temístocles que el comité político había discutido el tema y que también y que lo iban a dar a conocer en un documento, pero que la decisión había sido no apoyar una reforma de la Constitución. Bueno, sin ese apoyo del Partido de la Liberación Dominicana y de los legisladores de la Fuerza del Pueblo, es muy difícil que se pueda conseguir una reforma. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora, de boca. Sí, de boca. El presidente ha dicho que no va a someter el proyecto hasta no ser conversado. Es decir, le correspondería entonces al presidente tocar las cúpulas de esos partidos y sentarse él a conversar con los partidos y encontrar los puntos y que pudiera hacer variar ese asunto. Porque eso es como cuando alguien te pide amores, no siempre tú dices que sí de un tiro. Pero yo te voy a decir una cosa, yo no sé cuál es la obsesión en este caso de la Fuerza del Pueblo y del PLD de oponerse a que haya una reforma constitucional, porque tú mismo como partido, el Partido de la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD, el PRM, saben que en la Constitución hay cosas que hay que modificar. Saben que en la Constitución hay temas que hay que aclarar. Ahora, que le tengan miedo a un determinado tema, esa es otra cosa. Sí, pero que se pueda modificar, señores, aquí hay cosas que hay que aclarar en la Constitución. Hay cosas ambiguas. Exactamente. Muy ambiguas en la Entonces vamos a estar claros en eso. Pero mira una cosa. O sea, me voy a oponer porque me voy a oponer. No es así. Que no quiere que le toquen la reforma o esa Constitución del 2010. Ese es el problema de Leonel. Bueno, pero es que usted no hizo una Constitución para usted tenerla todo el tiempo. No, pero oye lo que te voy a decir. ¿Cuántos años van? ¿Van 11 años de eso? Y que la propia Constitución establece los mecanismos Además, de cómo sabe bien reformarse. que esa no fue la Constitución que se aprobó en todas las mesas de trabajo, que fue la Constitución que quisieron hacer ellos, no la Constitución que se aprobó a nivel nacional como tema de referéndum. Geraldino, déjame darte un cafecito ahí para que... Un cafecito, porque dice que así como se conversa bien, los temas... Mire, sí, vamos a conversar. Los temas de la montonera. Sí. Gracias, Carlos. Mira, no hay nada más político que una reforma a la Constitución. Porque
la Constitución es un elemento político, porque esos son los acuerdos de los países, del liderazgo político, lo que conforman las constituciones. Entonces, siempre será un tema sensible y nadie puede sorprenderse por eso. ¿Por qué? Porque en la reforma constitucional se involucran las estrategias que los partidos pueden tener para llegar al poder. Y yo te voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, Percio, ¿por qué está trabado el Código Penal? Porque hay un elemento en la Constitución de la República donde te habla del asunto de la vida desde la concepción. Está bien, Entonces, son elementos que hay que discutir. No, pero oye, Geraldino, ya eso se discutió y eso se puso ahí, está en la Constitución, como parte de una salida para resolver el problema. Es decir, esa no es una discusión que hay que discutir la nueva. Si se va a discutir nuevo, vamos posiblemente a llegar al mismo punto. Ahora, mira qué ocurre. La Constitución, ¿cuántas veces se ha modificado? 38, 39. La mayoría de las veces, 39. La mayoría de las veces se ha hecho o por razones políticas o por razones fronterizas, conflicto con el vecino de Haití. Ahora, yo te voy a decir una cosa. La Constitución tiene, sí, montones de cosas. Yo en la mesa electoral, en estos días planteé lo siguiente. Yo le dije, señores, pero nosotros en el 2020, en un periodo de meses, suspendimos 2 elecciones. Una porque falló el sistema y la otra por la pandemia. ¿Ok? El actual presidente vivió ese trauma de esas 2 elecciones, el que tenemos actualmente. Sin embargo, en las reformas que estamos haciendo en la Constitución, yo no veo nada que estemos estableciendo cómo se suspenden unas elecciones, quién tiene la responsabilidad de reponerla, cómo y cuándo. Y no es posible que nosotros no establezcamos un mecanismo de eso. Y si por alguna razón unas elecciones no se celebran, ¿cuál es la autoridad con que el país camina? Porque primero, el país no puede quedar sin cabeza, ni podemos improvisar una solución. ¿Tú te acuerdas que aquella vez decían que no, que el presidente Danilo Medina siga corrido? Bueno, pero si el presidente es el que va a seguir corrido, eso debe estar establecido. Eso en la Constitución, una nueva, en la Constitución. O en la ley electoral, donde quepa, para nosotros tener prever. En la ley de leyes. Fíjate que dijimos, pandemia y falla del sistema. Pero aquí hay 2 razones conocidas que pueden darte una suspensión de las elecciones. Un terremoto una catástrofe te impide celebrar unas elecciones, un día de la elección. Pero un ciclón te impide salir a votar. Y tú dices, bueno, porque las elecciones son en mayo y no estamos en la temporada ciclónica. Las temporadas ciclónicas, ¿cuándo comienzan? En junio. Mayo está cerquita de junio. ¿Qué pasa? Hemos tenido muchos fenómenos después de octubre. En diciembre. Claro, y hay segunda vuelta que cae en la temporada ciclónica. Pero lo que te quiero decir es, hemos tenido con el cambio climático fenómenos naturales después de la temporada, en diciembre, en noviembre y diciembre. Claro. ¿Y por qué no podemos tener en mayo uno adelantado? Entonces, fíjate cómo hay 4 razones claramente identificables y nosotros la queremos pasar por alto. ¿Y cómo podemos dejar al país sin un instrumento que le dé una respuesta para suspender unas elecciones? ¿Quién puede suspender unas elecciones? Eso hay que establecerlo. Bueno, en el caso de la Constitución de la República, además, hay que... Aquí no tenemos tampoco definido si este es un país católico o no es católico, o si es laico o si no es laico. Este es un país aconfesionario. No, este es un país católico en la Constitución. Católico. Pero es lo que te digo. O sea, son una serie de cosas. No es un asunto de que yo me opongo a que se reforme la Constitución. Señor, los años van pasando. No, pero mira, los años van pasando. Pero yo veo este escarceo como un escarceo natural. Y por eso es que digo que el presidente, aparte de estas cosas que se han dicho, tendrá la responsabilidad o la tarea, ¿verdad? Como querramos llamarla, de no solo presentar el proyecto, sino ¿quiénes son los jefes aquí del asunto? Minero, yo quiero hablar contigo, necesito desayunar, pues dime. Nos bebemos el café y hablamos. Y a lo mejor nos ponemos de acuerdo. Pero señores, rusos y los ucranianos están sentados en una mesa negociando bajo tiro. Entonces, si tú haces una propuesta, lo lógico es que eso se converse. Ahora, la democracia tiene que conversar.
Porque no es posible que el presidente Abinader no se pueda juntar con el presidente Leonel Fernández. No es posible que el presidente Abinader no se pueda juntar con Danilo Medina. Pero recuérdese que que Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader fueron aliados en las elecciones pasadas y no se juntaron nunca. Está bien, pero hay que decir lo siguiente, don Percho, oiga bien, es sumamente importante lo que usted no solamente lo ha dicho ahora, lo ha dicho en ocasiones el año pasado cuando ocurrió la suspensión de las elecciones. O sea, tenemos que tener en la Constitución de la República establecido qué hacer durante una pandemia, qué hacer sobre el caso de que haya un terremoto, qué hacer en el caso cuando se suspenden unas elecciones, qué hacer. Lo que pasa es que el pulseo está en que el presidente Luis Abinader tiene establecido como política, como una promesa de una justicia independiente y quiere que el Procurador General de la República sea independiente, creando un fiscal nacional y todo este tipo de cosas, y políticamente así no conviene, o no le conviene al PLD, o no le conviene al propio la fuerza del pueblo. Ojo, pero creo que ayer es una insensatez. El obispo Masalle, Víctor Masalle, decía que la reforma está hecha a un traje a la medida. Parecería que un sector de la iglesia también ahí que tiene cierta ojeriza con la reforma. Por tanto, esta será una conversación que no solo estará dado en el plano de la política. ¿Y qué sabe Masalle sobre los puntos que están tratándose ahí? Sí, ¿cómo que no sabe? Esos son los que más sabe. Bueno.